Si algún porcentaje no llegó a ser totalmente, bueno, no sé, realmente eso vamos a ver cuando tengamos completas las correcciones. Eh, bueno, otra pregunta, ¿no? Entonces, Y ya por llegó, ahora. llegó a ver algunos parciales, no estoy pidiendo notas, pero llegó a ver así más o menos para decir, bueno, más o menos salieron bien o más o menos salieron mal o todos hicieron mal o de los que vio. No, 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 todavía no puedo dar diagnóstico muy por arriba, eh, porque encima me complica el hecho de que, bueno, las fotos, eh, digamos, a ver cómo decirlo, no es que voy a quedar más ciego, pero las fotos impresas salen medio gris, o sea, no sé cómo, bueno, igual ya está todo impreso, pero dificulta también un poco el tema de la corrección el hecho de que, no sé, no tenían suficiente contraste, por decirlo de alguna forma. Eventualmente no sé si por ahí tal vez pudiera llegar a retocarlo antes de imprimir, pero no sé, me va a tomar mucho tiempo, son muchos archivos. Así que bueno, opté por imprimir así y si bien se ve, cuesta un poco más, digamos. Pero bueno, ese es el problema nuestro. Eh, en general están nítidos. Si eventualmente hubiera algún problema en cuanto a eh, de que no está del todo legible, bueno, vemos cómo evacuamos alguna consulta. Pero bueno, son problemas de esto, de hacerlo así en modo virtual. Yo entiendo, bueno, que sacan la foto por ahí en el celular o en la pantalla se ve, pero a la hora de imprimir no sale blanco y negro, por ahí es el error. O sea, al salir medio gris, el tono de grises se dificulta un poquito la corrección. Pero bueno, eso no se preocupen, escapa a ustedes. Como le dije, si eventualmente algo, creo que se ve, por ahí lo que toma un poquito más de tiempo es forzar la vista en entender siendo una foto impresa. Si eventualmente algo estuviera dudoso, le podemos consultar para eventualmente sacarnos la duda respecto a la resolución. Bueno, vamos entonces a lo nuestro. Como les dije, Omar me pidió que les comente algunas cuestiones de bienes personales, eh, para lo cual me parece oportuno. A ver, un segundo, le voy a compartir la pantalla. Profe, una pregunta. Sí, Más o menos no se sabe la fecha de recuperatorio de su parcial, de su parte, digamos, con el contador Rojas. sí, recién hablábamos, bueno, justamente al comienzo. La idea es darle en breve las notas y como para tratar de recuperar el 19, o sea, la semana que viene, eh, esta parte, ya que ustedes tienen el 16, el parcial con Omar, y el 25, creo que el recuperatorio con él. O sea, que lo nuestro apuntaríamos a que sea el 19. Bueno, les decía, le voy a compartir una pantalla para, a ver, bueno, ahí ven, ¿no es cierto?, el tema de la página de la FIP. Sí. Ustedes van a encontrar eh, un micrositio de ganancia y bienes personales que, como le decía, Omar me pidió que les comente, al menos, si bien creo que han desarrollado con Ariel este impuesto, algunas cuestiones básicas en cuanto a presentación, declaración jurada, cuándo corresponde y, bueno, alícuotas vigentes, etcétera, ¿sí? Para lo cual me pareció oportuno utilizar, ¿no es cierto?, esta página que ustedes ven acá, entran en afip.gov.ar,
el micrositio de ganancia de bienes, específicamente en bienes personales. Y ahí van a tener, bueno, acá tienen, primero, conceptos básicos, esto ya lo tienen que estar manejando, ¿no es cierto? Esperen que voy a correr un poco lo de las ventanitas en Zoom acá. No sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero bueno. Les pregunto, ¿ustedes qué ven? ¿Mi pantalla, la FIB y también la ventana del Zoom? No. No, la página AFIP nomás. Ah, solo la página, bueno. A mí me molestan nomás entonces las ventanas del Zoom. Bueno, respecto el impuesto, ya saben, es un impuesto que grava a las personas humanas y sucesiones indivisas, ¿no es cierto?, por los bienes que se tienen al 31 de diciembre de cada año, bienes que no están, digamos, dentro de un proceso de actividad económica, son bienes personales, no empresas, digamos, y al menos no mediante esta forma, ya que lo que se refiere a sociedades tributa mediante el régimen de responsabilidad sustituta, ¿no? Acciones y participaciones, bienes personales, acciones y participaciones societarias, ¿no? Pero en lo que refiere a personas humanas y sucesiones indivisas, bueno, se determina a fin de cada año, al 31 de diciembre, la evaluación sobre los bienes que tiene, ¿no?, en el país y en el exterior, tratándose de impuestos, de sujetos residentes en el país, y si se trata de sujetos no residentes, solamente por los bienes que tienen en el país. Respecto al mínimo no imponible, bueno, nosotros hacemos referencia por ahí actualmente al periodo 2019, que sería el último cerrado. Para ese periodo tuvo un mínimo no imponible de 2 millones de pesos y una exención producto de la reforma de la 27430 en lo que es inmueble destinado a casa habitación de hasta 18 millones de pesos por este inmueble. Los demás inmuebles van a estar grabados siempre y cuando, digamos, no estén cubiertos por el mínimo no imponible. Pero en lo específico a casa habitación, el inmueble que se destine a casa habitación, en el 2019 tiene una exención de hasta 18 millones. Si supera la casa habitación, ese valor, de acuerdo a la evaluación de bienes personales, estará grabado, si no, queda fuera del ámbito de imposición. Las alícuotas depende de lo que sería la sumatoria de evaluación de bienes del sujeto. Lo que supere el mínimo no imponible o el excedente está alcanzado, bueno, primero arranca con un medio punto porcentual hasta la suma de 3 millones. Cuando supera los 3 millones hasta los 6 millones y medio, siempre para el 2019, ¿no?, se paga la alícuota marginal sería 0,75 y así va subiendo un cuarto punto en esta escala. Es decir, siempre con el piso más la alícuota incremental de lo que sería la diferencia entre el piso de esa escala, con la evaluación total de bienes. Bueno, en cuanto a los sujetos ya hablamos, y lo otro, volviendo, en que corro la ventana esta. Bienes alcanzados, ahí tiene un breve detalle, ¿no es cierto?, para lo cual la normativa establece la evaluación de cada uno. Hay que tener en cuenta también las exenciones, lo que son bienes excluidos, bienes en el exterior. Y volvemos a la parte inicial donde está también el tema de, bueno, las evaluaciones son las tablas, ¿no es cierto?, de determinados bienes, ahora vemos, pero
el tema de las declaraciones juradas, acá en este ítem tienen, bueno, cuándo hay que presentar la declaración jurada determinativa, que sería, en definitiva, cuando haya determinación de impuesto, para lo cual, bueno, hay que tener en cuenta, además de esto que dice acá abajo importante, decir que si ya está inscrito en bienes personales, sí o sí tiene que presentar la declaración jurada determinativa, por más que no dé impuesto a pagar. Y si no está inscrito, bueno, tendría que presentar la declaración jurada si, digamos, los bienes alcanzados superan la evaluación del mínimo no imponible, que sería el de 2 millones. Por otro lado, hay eventualmente la obligatoriedad de tener que presentar declaración jurada informativa, esto sería cuando no hay determinación de impuesto, en los casos en que, bueno, se tenga ingresos o renta para el 2019 superior a 2 millones de pesos, igual o superiores, por las actividades de cargos públicos, sueldos, jubilaciones, servicios personales, plan de seguro de retiro privado, bueno, todas estas actividades detalladas en este apartado, ¿no? En ese caso, entonces, por más que no haya determinación tributaria, habría que presentar la decla informativa. Bueno, después van a poder ver también, bueno, el tema de la presentación, eventualmente, bueno, aplicativo, esto cada año tiene su vencimiento. En lo referido al 2019, ahí ven que venció a partir del 10, 11 y 12 finalmente, porque esto fue luego de sucesivas prórrogas. El ingreso del saldo se realiza un día después del vencimiento, y los anticipos, que son 5 para el año siguiente, ¿no es cierto? Sobre la base de bueno, un 20% del impuesto a ingresar del año anterior, digamos. Ahí está. Sobre el monto resultante se aplica el 20% para determinar cada anticipo. De ahí da la suma de 5 anticipos, los cuales se ingresaron, bueno, a partir de agosto, el mismo agosto, ya octubre, diciembre y febrero. Bueno, eso las fechas van variando porque de acuerdo a las prórrogas que se dan, etcétera, se van juntando en definitiva los anticipos. Bueno, esto entonces, como le dije, este micrositio por ahí tiene información básica respecto a que hay que tener en cuenta a la hora de cuándo presentar declaración jurada, aspectos básicos de lo que sería el impuesto, cuándo declaración jurada determinativa, informativa, y esto vinculado, bueno, obviamente a sujetos, por ejemplo, como podría ser el caso del parcial que ustedes tuvieron. Bien podría hacerse un práctico relacionado a esa persona, digamos, que tiene ingreso de primera, cuarta, y demás. Bueno, con un par de información adicional, bien podrían tener un caso también de bienes personales, así como por ahí lo encuentran en los libros, ¿no? O sea, al margen de que en ganancias tribute renta primera, cuarta, etcétera, tenga deducciones, bueno, es otro impuesto. Habría que ver de esos, o de ese sujeto, bueno, los bienes que tenga valuados de acuerdo a bienes personales pasarán a tributar este otro impuesto, ¿no? Como recordarán, en el caso ese tenía, creo que, me parece que departamento, no sé si uno o dos inmuebles, tenía, creo que también, creo que era un odontólogo, ¿no? Entonces, no sé si tenía también el consultorio, eventualmente evaluar todos los inmuebles, evaluar también los bienes afectados a la actividad, no recuerdo qué más tenía, pero bueno, todos los bienes
gravados por este otro impuesto de bienes personales pasarían a estar incluidos en la declaración jurada de ese sujeto o ese caso hipotético que estamos imaginando, ¿no? Bueno, está bien, les queda entonces este vínculo como para analizar o relacionar estas cuestiones básicas de bienes personales, teniendo en cuenta más que nada o teniendo en vista a la hora de ir a rendir el final, estos temas, por decirlo, de actualidad o ligados al periodo fiscal 2019 que son necesarios, bueno, y tener también presente la declaración jurada determinativa, informativa, cómo se ingresa, etc. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, con Ariel, evaluación, fundamentalmente bienes personales y estas cosas, sí. Determinación, algo, algún caso, No, de bienes No, personales, no. no. No, no vimos ¿no? nada de eso. No, no. No llegaron. Hasta segundo nomás y quedó ahí. Y no nos comentó si todo esto que nos comentó usted. Bueno, segunda con Omar. Pasa que por ahí eh, tenía entendido que algo de bienes personales que tiene normas bastante similares, o sea, apoya mucho en ganancias. Tenía entendido que algo iban a ver, o no sé si vieron, bueno, con Ariel o con Omar, o tal vez no sé si les subió material en el aula virtual, etc. Pero básicamente no es un impuesto complicado, más allá de tener en cuenta, bueno, cuáles son los bienes alcanzados, las pocas exenciones que pueden haber, y de lo que son los bienes alcanzados, valuarlos conforme a la evaluación impositiva, que como le dije, mucho se apoya en ganancias, la evaluación de bienes personales, con algunos matices, y una vez valuado todos los bienes, esa base imponible, multiplicarla por la alícuota, de acuerdo a lo que le mostré ahí, que está bastante resumido, bien resumido en los conceptos básicos del impuesto. Les queda como para complementar eventualmente el tema de evaluación y todo lo demás. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso entonces a los fines de cumplir un poco lo solicitado por Omar en cuanto a que me pidió que relacione un poquito ese tema. Quiero ahora sí completar algunas cuestiones de tercera categoría que nos ha quedado un poco pendiente, como le dije, sobre todo a la hora del final. Entonces, vamos a la legislación, a la ley. Les voy a comentar algunos artículos referidos a tercera. Primero me parece que podemos tocar el tema de honorarios, ya que tenía justamente el práctico del parcial, tenía honorario de directores, pero visto desde el punto de vista de cuarta categoría, ¿no? Y yo les había comentado en clases anteriores que, bueno, el tema honorario de directores tiene dos perspectivas, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver desde el lado de la deducción de tercera categoría, donde es un gasto deducible, y desde la perspectiva del perceptor de la renta, es decir, el director que cobra una renta de cuarta, que era lo evaluado en el examen parcial. Ahora, desde tercera, tenemos la deducción, que a ver un segundo, ya les digo. El anterior, o sea, era el artículo 87, pero hoy en día está en el 91 y el inciso no cambió, o sea, 91 y
Estamos en artículo 91, inciso I. Pero les voy a compartir si les parece. Bueno, el artículo 91, inciso I de la ley, habla de que estamos en deducción especial de la tercera categoría. Y entre otras, en el inciso I habla de las sumas que se destinan al pago honorario de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, los acordados socios administradores, con las limitaciones que se establecen en el presente. A ver, ¿cómo poner? Esperen que me molesta la tabla de... Ahí. Con las limitaciones que se establecen en el presente inciso por parte de los contribuyentes comprendidos en el 73A, que son la sociedad de capital. Ahora, esa deducción que se puede, o sea, estamos hablando de cuando la sociedad asigna honorarios a sus directores, gerentes, etcétera, tiene un tope, dice. La suma deducida en concepto de honorario, miembro del Consejo de Vigilancia y retribución a la sociedad administradora, con lo cual deja fuera síndico, fuera del tope al menos, no podrá exceder el 25% de la utilidad contable del ejercicio o hasta 12.500 por cada uno de los preceptores de dicho concepto. De los dos, el mayor va a ser el tope. Y luego también hay una limitación temporal que sería siempre que se asigne dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal por el cual se paguen. Si se asignan con posterioridad, el importe se va a deducir en el ejercicio en que se asigne. Y luego estaba lo que derivaba al tema nuestro en cuarta, que la suma que supere el límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento no computable, etc. Pero eso ya, como dijimos, ese parrafito ahí es para cuarta. Lo que interesa en tercera, que es lo que estamos comentando ahora, es que la sociedad, una sociedad concretamente del 73A, que asigna honorarios, síndico o miembro del Consejo de Vigilancia o socio administradores, puede deducir hasta 12.500 por director o gerente o lo que fuera, hasta 12.500 por cada uno, en forma individual ese tope, o 25% de la utilidad contable que dice el decreto, que ustedes tienen que relacionar con esto, tiene que ser 25% de la utilidad neta contable, es decir, utilidad contable después de impuesto, pero después del impuesto correctamente determinado, es decir, no después del impuesto previsionado o estimado. Hay que restar, en definitiva, la utilidad contable bruta o antes de impuesto, restarle el impuesto que surge en la declaración jurada, y sobre esa utilidad neta contable, después de impuesto, calcular el 25% para poder saber hasta qué importe puede deducir la sociedad. Obviamente que cualquiera de estos dos topes, ustedes van a tener el 12.500 por cada director o el 25% de la utilidad contable. De los dos van a elegir el mayor, y ese va a ser el tope para comparar con lo que efectivamente haya asignado la sociedad a la hora de poder determinar cuánto es la deducción por este concepto. Vale decir que lo que supere el tope, la sociedad no va a poder deducir. Va a deducir hasta el tope, si operara el tope, ¿no es cierto? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno. Esto que estamos comentando, como le dije, es lo que deriva que si opera el tope, hay un excedente, y bueno, después es lo que veíamos en cuarta categoría. O sea, el excedente ese puede que sea no computable para el director, etc. Sujeto a las condiciones desde el punto de vista del director. Pero la sociedad termina el análisis en determinar hasta cuánto puede deducir. Esa es la tarea, digamos, de la sociedad. Eventualmente puede tener una complicación a la hora de calcular el tope, dado que generalmente los honorarios
son una deducción más, generalmente la última deducción, antes de determinar el impuesto, y para poder calcular el tope, el 25%, necesitan saber cuánto es la deducción del honorario para poder determinar el impuesto, porque si no, no pueden. Y entonces se produce un problema matemático que lo resuelven con una formulita que la van a encontrar en los libros, ¿no es cierto? Y que, les tengo que decir, hoy en día tengan el cuidado de actualizarla de acuerdo a las alícuotas vigentes, porque por ahí se agarra un librito anterior a la 27430, va a tener la fórmula con el 35% de alícuota de determinación de impuestos, y eso no corresponde. O sea, hoy en día está en el 30%. Y hay que ver qué pasa, porque no sé si se vino otra reforma tributaria, o sea que no sé qué decirle a futuro. Les miento si les digo, pero bueno, lo importante por eso es que sepan despejar, sepan resolver esa fórmula para que si cambia la alícuota, si va al 25, al 30, al 35, al 40, al 50, qué sé yo, ustedes lo puedan calcular más allá de eso, que hoy en día es una circunstancia que esté en el 30%, ¿no? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Bueno, otro tema. Si se corta todavía queda un rato, ¿no? Pero si se corta nos conectamos de vuelta. A ver cuánto queda. 8 minutos. Bueno, todavía cuando se corte nos conectamos un rato más. Otro tema a desarrollar en tercera categoría que me interesa comentarles. Bueno, acá también tenemos el tema de también el ex artículo 87 del 91. En el 91B hay otra deducción de tercera que también tiene, a ver, en este caso no una limitación, sino una reglamentación en el decreto, cuando habla de que se puede deducir de la tercera los castigos y prohibiciones contra malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con el uso y costumbre del ramo, y la FIP podrá establecer normas respecto a la forma de efectuar esos castigos. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A los intereses? No. Castigos y previsiones contra malos créditos son los incobrables. Es decir, malos créditos le hace incobrables. Los deudores incobrables, los créditos incobrables, que, bueno, ahí la ley prevé que hay dos formas de deducir: castigarlo directamente al resultado o previsionarlo. ¿Se acuerdan que, bueno, en contabilidad ustedes habrán estudiado que se puede previsionar deudores incobrables? De hecho, es algo habitual eso en la contabilidad. ¿Es así o no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero en impuestos tiene su propia norma. Acá no se va a regir por la RT, ni por principios, ni los PCGA, etcétera. No, se va a regir por la norma tributaria. Y específicamente, a ver, vamos a ir al decreto reglamentario. El 136 creo que era. En el artículo, a ver. Sí, del decreto. Claro, pero eso era en el viejo ordenamiento. A ver, Claro, claro. ahora tenemos, ya les digo, a la pucha que se fue bastante. Acá tenemos el 214 ¿Ese en el del, actual? del actual decreto reglamentario. Mm, Dice el 214. ¿Están?
Ale, estoy compartiendo, ¿no? Sí, me siguen. Sí, sí, sí. Sí, sí. A los fines, bueno, el 91B, que es donde venimos, procedente la deducción por castigo sobre créditos dudosos e incobrables, que tengan su origen en operaciones comerciales. Ahí tenemos un primer requisito, o sea que los créditos tienen que ser comerciales. Si no es un crédito comercial, no se puede deducir incobrable. Pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a cuenta ganancia o pérdida, que sería castigo directo a resultados, o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza. Y una vez optado un método, bueno, para cambiar hay que pedir autorización en la FIP. Pero entonces ahí tenemos las dos opciones impositivas, que en cierta forma hasta ahí coincide con la contabilidad. Uno puede contablemente tener cargo directo a resultado o previsión contable. Impositivamente también puede tener cargo directo a resultado o previsión impositiva. Lo que pasa es que acá los criterios no son los mismos. Es decir, para eso, primero vamos a ver que en el 2.17 están los índices de incobrabilidad, donde dice, cualquiera sea el método que se adopte, para el castigo más los créditos, es decir, si carga directo resultado o haga previsión, los índices de incobrabilidad van a ser estos, los del 2.17, que son índices de incobrabilidad generales. Verificación del crédito en concurso, declaración de quiebra al deudor, desaparición fehaciente, iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro, paralización manifiesta de la operación del deudor, prescripción. Y después están también los que se conocen índices de incobrabilidad de baja significación, porque hay créditos que sean de baja significación. Cuando son de baja significación no se exige estos índices generales, sino que se puede tomar, porque obviamente a veces resulta antieconómico ejecutar o hacer un juicio por un crédito, no sé, de 2.000, 3.000 pesos. Entonces, si cumple concurrentemente con las normas estas de los baja significación, igualmente se puede deducir como incobrable. ¿Qué sería? Que no supere el límite que fije la FIP, que, bueno, ahí ya actualmente no recuerdo, o sea, si estaban, bueno, hasta donde tenía antes de este ordenamiento estaban 15.000, más o menos. Hoy habría que ver cuál es el importe, para que sea de escasa significación, que tenga una demorosidad mayor a 180 días, haber notificado al deudor y reclamado el crédito vencido, y haber cortado los servicios. Bueno, si sean esas cosas también se puede deducir, por más que no se cumpla con los índices generales. Pero en principio, para deducir como incobrable un crédito, tiene que cumplir con estos índices generales. Ahora, esto lo que hace es que, supongamos, si vos tenés método cargo directo a resultado, lo que va a ocurrir es que cuando ocurre cualquiera de estas cosas, ahí podés castigar en tu balance impositivo, es incobrable. Si no, no. ¿Y qué pasa? Tal vez la contabilidad dijo, bueno, vino el tipo y me dijo que no me va a pagar más. Entonces contablemente tal vez lo da de baja y manda incobrable o qué sé yo. Bueno, pero impositivamente si no cumple con algo de esto, no. ¿Se entiende? Por más que haga lo que haga la contabilidad, impositivamente para deducir tiene que cumplir con una de estas cuestiones. Así, el método cargo directo a resultado es sencillo, porque simplemente en cada balance impositivo, cuando se producen cualquiera de estas cuestiones respecto a un crédito comercial, ustedes lo dan de baja decimando a columna 1 ese crédito incobrable. Ahora vamos a pasar a comentar en todo caso, si está entendido hasta acá, lo que es la previsión impositiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, hacemos la pausa porque ahora sí está por cortar, o sea que me desconecto y volvemos en breve. Simplemente que tiene sus normas estandarizadas. Y bueno, obviamente hay que respetar el cálculo para hacer uso de esta deducción impositiva. ¿Cómo debe procederse? Bueno, dice el 215, primero hay que hacer, dice, que se consideran previsiones normales las que se constituyan sobre la base del porcentaje promedio de quebrantos producidos en los 3 últimos ejercicios.
incluido el de la constitución del fondo, con relación a los saldos o créditos al inicio de cada uno de los ejercicios. Es decir, con eso va a estar sacando la incobrabilidad promedio histórica de los últimos 3 balances, relacionando los incobrables. A ver, por ejemplo, si estuviéramos haciendo la previsión, digamos, cerrado el balance de 2019, supongamos que cerramos el balance de 2019 y estamos previsionando, que obviamente uno siempre previsiona a futuro, ¿no? Previsiona para incobrabilidades futuras. Pero ¿cómo va a previsionar? Los incobrables del 2019, del 2018 y del 2017, eso relacionado, en el dividendo sería, con, en el divisor, los deudores por créditos, por ventas, al inicio del 2019, 18 y 17. Esto sería, por eso digo, la incobrabilidad promedio es lo que se produjo en cada año, porque hago relacionar, si tomo cada año, los incobrables que se produjeron de enero a diciembre de 2019, que es una variable de flujo, en relación al stock de créditos por venta que yo tenía a comienzo del 2019, porque sobre el saldo a comienzo del 2019 se produjeron las incobrabilidades durante el año 2019. Entonces, eso relacionado de los últimos 3 balances te da el porcentaje promedio de incobrabilidad de los últimos 3 años. Ese porcentaje lo van a multiplicar por el saldo al cierre del 2019 de deudores por ventas. ¿Por qué? Porque multiplicando de esa forma ustedes van a estar estimando la incobrabilidad futura que se va a producir luego del cierre del 2019, es decir, durante el ejercicio 2020. Porque obviamente los créditos por venta que ustedes tienen al cierre de 2019, se espera que algún porcentaje resulten malos créditos o incobrables. Eso es lo que se previsiona a futuro para el 2020, pero es una previsión, como dije, calculado sobre el porcentaje de incobrabilidad promedio de los últimos 3 ejercicios, aplicado ese porcentaje al saldo al cierre de deudores por venta de 2019. Si me siguen hasta ahí, lo que ustedes van a tener es el resultado, como resultado van a tener el importe de la previsión que van a estar calculando en el balance de 2019 para hacer frente a las incobrabilidades de 2020. Luego lo que va a ocurrir es que, bueno, operado que ya estamos por terminar el año, ¿no es cierto? Vamos a suponer, eso hicimos al cierre de balance de 2019, que habrá sido comienzo de 2020. Luego, una vez finalizado el ejercicio 2020, lo que vamos a tener eventualmente es para comparar lo que se previsionó al inicio de 2020, es decir, cierre de 2019, que es lo mismo, lo que se previsionó versus lo efectivamente ocurrido en el 2020 en cuanto a incobrabilidad. Entonces, eso va a ser otra cuestión, pero eso ya va a ser en el balance de 2020, donde ustedes lo que van a hacer es liquidar la previsión del 2020, ¿sí? Que sería comparar justamente lo que ustedes previsionaron al inicio con los incobrables que se hayan dado durante el año 2020, variable de flujo en este caso, comparar eso y eventualmente van a tener, fíjense que eso es lo que dice seguidamente el 2.15, los contribuyentes deberán imputar los malos créditos del ejercicio a esta previsión, sin perjuicio de su derecho que harán los resultados del ejercicio con los quebrantos no cubiertos con la previsión realizada. Esto sería, si ustedes previsionaron menos de lo efectivamente ocurrido en incobrabilidad, ustedes tuvieron un faltante de previsión. Entonces ahí está el derecho de poder cargar los resultados con los quebrantos no cubiertos por la previsión, ¿sí? Es decir, si tuvieron un faltante de previsión, por ejemplo, previsionaron, no sé, 20.000 pesos y hubieron incobrable por 23.000, tuvieron un faltante de previsión. Entonces, ¿cuál va a ser el derecho ahí? A computar los 3.000 de quebranto adicionales por el faltante de previsión. ¿Me siguen? Eso va a implicar una justa columna 1, porque obviamente, ¿se acuerdan? Columna... Ah, perdón, todavía no explicamos, creo que el tema de ajustes. Ahora les comento. Pero eso va a tener derecho el contribuyente a deducir esos 3.000 faltantes. Por el contrario, si la previsión arrojase un excedente, es decir, si ustedes previsionaron 20.000, pero los incobrables fueron 18.000,
Entonces, ¿qué pasa? El saldo no utilizado, los 2.000 pesos, habría que declararlo como ganancia, porque hubo un sobrante de previsión en ese caso, ¿sí? Y finalmente dice, bueno, liquidada la previsión normal del ejercicio en la forma indicada, se admitirá como deducción en el balance impositivo la previsión correspondiente al nuevo ejercicio, porque ustedes van a liquidar la del ejercicio anterior y luego van a deducir la previsión para hacer frente a las incongruidades futuras, es decir, van a calcular la previsión para el 2021 y la van a deducir en el balance 2020 en este caso, ¿no? Eso es lo que se hace, digamos, en el método de previsión impositiva. Y todos los años, excepto el balance inicial, es decir, cuando se empieza a utilizar el método de previsión impositiva, en el año de implantación no se deduce, pero eso por un capricho, fíjense el artículo 216 del decreto, dice la previsión para malos créditos podrá implantarse previa comunicación a FIP mediante, como dijimos, la aplicación del porcentaje a que se refiere el artículo anterior, que era el 215, sobre el saldo de crédito al final del ejercicio, eso es lo que yo le dije, así se calcula la previsión del ejercicio. El importe correspondiente no se afectará al balance impositivo del ejercicio de implantación, pero será deducible en el supuesto de existirse el sistema en el año en que ello ocurra. Esto es, por única vez, en el año de implantación de la previsión, es decir, cuando el contribuyente entra a este método, no va a deducir todavía la previsión impositiva de ese año de implantación, sino que esa deducción la va a deducir solamente cuando salga del sistema, cuando vuelva al método cargo directo de resultado. La única explicación que podemos encontrar de esto es que evidentemente el legislador o el decreto, o el reglamento, en este caso, quiso evitar algún tipo de especulación para decir, bueno, este año me conviene, entro. No, entonces te dice, bueno, el año que vos optás por entrar, ese todavía no vas a poder deducir. Ese lo vas a deducir recién cuando salgas. Después, a partir del segundo año de implantación, ahí sí ya, cada vez que, cada año vas a deducir la previsión impositiva de ese año para hacer frente a las incongruidades futuras, ¿no? Y previo a eso vas a hacer, como dijimos, liquidar la previsión del ejercicio anterior que quedó constituida, por más que sea año de implantación, quedó constituida para hacer frente a incongruidades futuras. Simplemente que no la dedujiste en el balance impositivo. Bueno, esto lo van a poder ver seguramente, o sea, con los casos, cuando lean los libros, van a ver esto que les estoy comentando y bueno, para ver cómo funciona el método de previsión impositiva. Más o menos está claro, es algo que lo tienen que razonar y, como le digo, profundizar con casos para terminar de comprenderlo. Pero hasta acá vienen bien, ¿me siguen? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. ¿Sí? Bueno. Algo, bueno, antes que se acabe el tiempo, queda un poquito de tiempo. En relación a tercera categoría, algo fundamental es el tema de, que no sé si lo han visto o por ahí si lo tienen colgado en el aula virtual con Omar, cómo liquidan, cómo practican el balance impositivo los sujetos de tercera. Bueno, esto es importante porque en cierta forma es la base de lo que son los prácticos de tercera categoría. Ustedes tienen dos posibilidades. Si hablamos de tercera, estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a un sujeto empresa, que puede ser una empresa unipersonal, puede ser una sociedad de personas o una sociedad de capital desde el punto de vista tributario, el artículo 73 del actual texto ordenado. Bueno, si se trata de una sociedad del 73, lo más probable es que esté obligado a llevar balance contable, pero puede ocurrir de que se trate de otro sujeto de tercera, como lo he enunciado primeramente, como incluso una empresa unipersonal, que tal vez no esté obligado a llevar contabilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en uno u otro caso? Bueno,
Cuando el sujeto lleva balance, lleva contabilidad que le permite confeccionar balance en forma comercial, es decir, cuando el sujeto practica balance, el método para liquidar en tercera es partir del balance contable, pero como obviamente el balance contable se hace de acuerdo a normas contables, lo que hay que hacer es practicar los ajustes impositivos al balance contable. ¿Cuáles van a ser los ajustes? Y bueno, toda vez que haya una diferencia de criterio, sea en evaluación o lo que fuera, o en reconocimiento de resultados, entre lo que dice la norma impositiva y lo que hizo la empresa en el balance contable. Siempre que haya una diferencia de criterio, bueno, tengo que hacer partir del balance impositivo y practicar los ajustes. A columna 1 o columna 2 se llaman. Columna 1 es a favor del contribuyente, columna 2 a favor del fisco. Similar al debe y haber que ustedes manejan desde el comienzo de la carrera. Y así se llega al balance impositivo, es decir, si existe balance contable, lo que se hacen es practicar los ajustes impositivos para arribar de esta forma, mediante ajuste, o también se conoce como método indirecto, se llega al balance impositivo del ente. Si, por el contrario, el sujeto no lleva balance, entonces lo que hay que hacer es practicar un balance directamente de acuerdo a normas impositivas. Es decir, si no existe contabilidad, lo que hago es determinar las ventas grabadas, todo de acuerdo a normas tributarias, de acuerdo a las normas de ganancia, cuáles son todos los ingresos grabados, en terceras, en este caso estamos, ¿no es cierto? Restar el costo como el costo impositivo, de acuerdo a lo que dice la ley de ganancias. Para ello habrá que determinar cuál es el costo impositivo. Las deducciones especiales de tercera categoría, todas las deducciones que la ley admita con las limitaciones legales. Bueno, en definitiva voy a practicar un balance similar a como usted hace un balance contable, pero es un balance impositivo. Ese es el método directo cuando el contribuyente no practica contabilidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, ahora, el tema es donde por ahí a veces tienen complicaciones. Bueno, cuando el sujeto lleva contabilidad, tiene balance, como le dije, hay que hacer los ajustes impositivos para practicar el balance impositivo. Y entonces eso va a implicar que cada rubro del balance contable, y así están planteados los casos prácticos, ustedes tienen que analizar qué hizo la contabilidad y compararlo con lo que dice la norma tributaria. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, supongamos, la contabilidad, por ejemplo, el rubro viene de cambio, pudo haber evaluado a costo de reposición, y eso contablemente está perfecto, puede estar excelente, con un informe limpio del auditor, etc., balance aprobado y todo demás. Pero la norma tributaria tiene, bueno, ex artículo 52, hoy las evaluaciones de bienes de cambio están en el artículo, a ver en cuál quedaron. ¿62? Inciso... No. Evaluación de bienes de cambio. $56. Dice el 56, para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio, excepto inmueble, deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Bueno, y ahí tiene mercadería de reventa, producto elaborado, en curso de elaboración, hacienda, ahí tienen el CERA, en el caso de establecimiento de cría, establecimiento de invernada. Dependiendo del tipo de bien, ¿no es cierto? Cereales, oleaginosas, cementeras, bueno, dependiendo del tipo de bien, establece la ley distintos métodos de evaluación impositiva. Entonces, ¿qué pasa?
Contablemente tal vez ustedes tengan un balance que evaluó la existencia de bien de cambio en tantos pesos, de acuerdo a un criterio contable, pero impositivamente, bueno, dependiendo del tipo de mercadería, supongamos que ustedes van, evalúan, ahí tienen, no sé, cementera, y van y dicen, bueno, cementera se evalúa así, o qué sé yo, mercadería de reventa, reventa se evalúa así. Y esa evaluación impositiva dice, supongamos, ustedes evaluaron contablemente en 100.000 pesos la mercadería, que impositivamente dice que vale, no sé, 110.000 pesos. O sea, contablemente ustedes valorizaron, de acuerdo a la norma contable, 100.000, viene de cambio, existencias finales, e impositivamente valoraron y le da 110.000. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la existencia final tiene una diferencia de evaluación de 10.000 pesos. ¿Qué ocurre? Hay que ajustar ese balance contable. Hay que ajustarlo porque impositivamente, hay que llevarlo, hay que convertirlo en balance impositivo. Bueno, toda vez que ocurra una diferencia de criterio en cuanto a normas contables respecto a lo que dice la norma tributaria, ustedes tienen que practicar los ajustes impositivos que yo les decía. Y en este caso, bueno, hay que analizar qué pasa. La existencia final, ¿cómo influye en el resultado? Bueno, producto de que la norma tributaria me dice que para practicar el balance impositivo de las ventas hay que detraer el costo de ventas determinado por diferencia de inventario. Diferencia de inventario, ustedes recordarán, es la existencia inicial más compra menos existencia final. De modo tal que la existencia final, si yo hago más existencia inicial más compra menos existencia final, la existencia final me está restando al costo. Me está restando al costo, si me achica el costo, me incrementa la ganancia. Por ende, la existencia final tiene, si se quiere, el signo de la ganancia, igual signo que la ganancia, con lo cual, si la existencia final contable es 100.000 y la existencia final impositiva 110.000, impositivamente voy a tener 10.000 más de ganancia. No sé si me siguen. Porque ese ajuste voy a tener que practicar, que en definitiva va a ser un ajuste a columna 2, que es un ajuste a favor del fisco, para convertir algo que contablemente está evaluado en forma, podríamos decir, por debajo de lo que me dice la norma tributaria, ya que la existencia final está subvaluada contablemente, es decir, tengo que llevarla de 100.000 a 110.000, y ese ajuste sería un ajuste de 10.000 pesos a columna 2, que me va a incrementar la ganancia impositiva en 10.000 pesos. Y así voy a tener cada rubro, digamos. En eso consiste, eso es lo que quería que me entiendan, lo referido a el método de liquidación sujeto a tercera categoría. En este caso estamos concretamente en los sujetos que practican balance en forma comercial, donde, como dije, se parte el balance contable, ustedes van a poner, para hacer el balance impositivo, van a arrancar de la utilidad contable y van a ir practicando ajustes a columna 1 y columna 2, de acuerdo a si los ajustes son a favor del contribuyente, columna 1, como el debe, y si son a favor del fisco, columna 2. Y de esa forma, bueno, obviamente los ajustes a columna 2 suman a la ganancia, los ajustes a columna 1 restan a la ganancia, y obviamente de ese mayor que practiquen, va de ese balance impositivo, que no es otra cosa que el balance contable ajustado con los ajustes tributarios o con los ajustes impositivos para llevarlo a balance impositivo de acuerdo a la norma tributaria, de lo que dé, ¿no es cierto? Usted arranca de la utilidad, le suman todos los ajustes a columna 2, le restan los ajustes a columna 1, y eso va a ser la base imponible del sujeto de tercera categoría que practica balance comercial y que liquida tercera categoría de esta forma. ¿Me siguen? ¿Lo ven? Bueno, eso es lo que tienen que ver, bueno, obviamente profundizar y analizar en lo referido a cómo liquidan los sujetos de tercera categoría. Porque después, ajustado el balance contable al balance impositivo, como le digo, van a llegar a la base imponible, y después que se hace, se multiplica una vez operadas todas las deducciones, incluso la de honorario, que la de honorario eventualmente a columna 1, bueno, obtienen la base imponible, y eso
si se trata del sujeto del artículo 73, sociedad capital, es la base imponible, la cual hay que multiplicar por la alícuota, hoy en día 30%, para obtener impuesto determinado. Y después, en estos casos tienen, bueno, después el impuesto determinado que van a restar anticipos, retenciones, percepciones, todo tipo de pago a cuenta que tenga el sujeto sociedad capital. Otra deducción no va a tener. La que haya tenido la dedujo en el balance impositivo comparando lo que hizo la contabilidad versus la norma tributaria. Y se practican los ajustes. Obtenido el impuesto determinado, simplemente computa todos los ingresos a cuenta. En el otro caso, un sujeto que no lleva balance, como dijimos, lo que se hace es ventas grabadas, menos el costo impositivo, menos las deducciones de tercera, menos todas las deducciones que la ley admite, es decir, un balance directamente impositivo. No hay ajustes si un sujeto no lleva balance. Por ahí, tratándose en estos casos, de este tipo de sujetos que no llevan balance, puede ocurrir que se trate de una sociedad persona, en cuyo caso esa renta determinada lo que va a hacer es no cuantificar el impuesto, sino que atribuirla a los socios o dueños en proporción a la participación social que tenga en ese ente. Si hiciera una sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad colectiva de 2 socios, 50% cada uno, eventualmente lo que hizo es cuantificó la renta, y esa renta después la asigna 50% a cada socio para que cada uno la incluya en su propia declaración jurada de persona humana, cuando se trata de ese tipo de sujetos. ¿Está bien? Bueno. Refuercen esto con la bibliografía, con los libros y con los casos, porque es necesario todo esto comentado en materia de finales. Esto y más. Tengan en cuenta que finales es programa completo, o sea, y esto es necesario. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, cualquier cosa, si hay preguntas, escriban, porque en principio vamos a confirmar con Ariel, pero en principio quedamos, creo que para el jueves 19, o sea, semana que viene, el recuperatorio para los que no hayan pasado la instancia de este primer parcial que tomamos la semana pasada. ¿Sí? Bueno, espero que hayan estado ahí. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Buen fin de semana. Gracias luego, igualmente, profe. profe. Hasta luego. Buen fin de.